Entonces vamos a empezar con este tema. Vamos a ver qué Dios quiere decirnos esta noche. Dice, muchas veces al observar los hombres y mujeres que Dios usa para su propósito en los diferentes ministerios, nos surge la percepción de que ellos fueron escogidos porque son especiales, que tienen cualidades que hicieron que Dios se inclinara para verlos y nada más alejado de la realidad. Es decir, yo puedo estar sentado de este lado y sube un hombre o una mujer de Dios a predicar y lo primero que me viene a la mente es que Dios escogió a esa persona porque hay algo muy especial en esa persona y nos impacta y normalmente eso es lo que pensamos, o sea, que son personas que Dios la escogió porque tienen cualidades extraordinarias, porque son personas sobresalientes, porque son personas que llenaron esas expectativas que Dios tiene conforme al corazón que le anda buscando. Y yo digo que muchas veces nada más alejado de la realidad. Amén. Porque lo que es su presente no fue su pasado. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de lo que acabamos de externar. El libro de los Hechos, capítulo 9, versículo del 1 al 5, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y aquí podemos recalcar que Pablo era un fariseo de fariseo, es decir, era la secta religiosa predominante en el momento, eran estudiosos de la palabra, y aquí vemos a un Saulo que más que ser un creyente desconocía a Jesús, es decir, Pablo, porque Dios luego le cambia el nombre, porque cuando Dios te toma y te llama, te pone un nombre diferente, dice la palabra, te transporta a otra esfera de gloria. Y dice que él era un perseguidor de la iglesia, dice que le dijo, ¿quién eres, Señor? Muchos de los que estamos aquí sabemos quién es Jesús, o hemos escuchado de Jesús, que no nos pase como a Job, que decía, Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, Job por fe creía en Dios, adoraba a Dios, oraba a Dios, pero nunca había tenido un encuentro cercano, un encuentro íntimo con Dios. Y es cuando le sucede que entonces dice, bueno, es como que yo hablaba de lo que no conocía la grandeza y la majestad. Y entonces a Pablo le sucedía lo mismo. Pablo conocía de Dios, pero dice que perseguía a los del camino. Óigame cómo era, a los del camino. Es decir, a todo aquel que llamado por Jesús, como fueron sus apóstoles, que el Señor encomendó que estuvieron en vida con él, que le conocieron, y a muchos más fue lo que Dios encomendó la tarea del ministerio de la reconciliación. Es decir, ahora nosotros somos un puente entre las personas, entre el mundo y Dios. Es decir, que nuestra tarea número uno es tratar de que las personas ahora conozcan al Dios al que nosotros le servimos. Y nosotros podemos servir de puente para esas personas. Es decir, que Dios llama a un Saulo, que luego le llama Pablo, y no era el mejor de los cristianos, ni siquiera conocía a Jesús. Y hay algo que resalta la palabra, y era que Pablo tenía el permiso del sumo sacerdote, de los principales de la época, para salir a perseguir a los cristianos. Dice la palabra que Pablo entraba casa por casa y los arrastraba y los metía en la cárcel. Y aquí vemos que la palabra nos está diciendo que no solo se conformó con moverse en esa jurisdicción, es decir, en ese terreno, sino que él pidió cartas, él pidió permiso para ir fuera de esos límites a que él estaba llamado a sujetarse. Es decir, que pidió un permiso porque él entendía que podía ir más allá, que podía hacer más. El apóstol Pablo provenía de una familia acomodada.
fue instruido en la escuela de un reconocido maestro llamado Gamaliel. Escribió 13 cartas que son parte del Nuevo Testamento, el más prolífero, es decir, el que escribió más abundantemente, escritor de la doctrina cristiana. Sin embargo, antes de eso fue un perseguidor de la iglesia, participó de la muerte de Esteban, diácono, y posiblemente de muchos más. No era el idóneo, ni siquiera había conocido a Jesús, es decir, Pablo no era un creyente. O sea, y nos puede surgir la interrogante de lo que estamos hablando. Pablo no cumplía con el más mínimo requisito, que es ser creyente para ser usado por Dios. Es decir, cuando él le dijo, ¿quién eres, Señor?, está reconociendo que no conocía a quién estaba persiguiendo. Y es por eso que recalcamos que no necesariamente esos hombres y mujeres que usted ve hoy son las personas idóneas por ciertas características que le adornan. Si nos vamos al libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 10, vamos a ver la vida de Moisés. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Es decir, primer ejemplo, veo que el Señor llama a quién, a uno que no le conocía, una persona no idónea, un asesino, porque dice que así como metió a muchos a la cárcel, participó de la muerte de Esteban, es decir, consintió la muerte de uno de los diáconos llamado Esteban. Dice que cuando ellos le apedrearon, lo lapidaron, sus ropas las pusieron a los pies de Pablo, es decir, él consintió en todo lo que sucedió en ese momento. Pero no sabemos, porque la Biblia no lo relata, a cuántos otros o de cuántos otros participó Pablo en la muerte de ellos. Y aquí vemos a un Moisés que cuando recibe el llamado ni siquiera tenía una autoestima sana. Es decir, cuando el Señor le dice que lo ha escogido para enviarlo a Egipto, para liberar a su pueblo, este hombre, una de las excusas que puso primero era que no tenía una autoestima sana, se veía a sí mismo como defectuoso, sabía que tenía una limitación física, era tartamudo, y por eso entendía que más que escogerlo a él y mandarlo, Dios tenía que buscar a otra persona, porque él era tartamudo. Imagínense una persona tartamudo para dar un mensaje. Imagínenselo usted. Cuando Dios llamó a Moisés, este le habló de su limitación. Le dijo que no tenía la capacidad de hablar correctamente, y es que era tartamudo. No gozaba ni siquiera de una buena autovaloración, autoestima. Es decir, que aquí vemos dos ejemplos palpables de uno que no es el idóneo, ni siquiera era un creyente, muy por el contrario, era un perseguidor de la iglesia, era uno que había participado y consentido la muerte de muchos cristianos. Pero aquí vemos a un Moisés que cuando recibe el llamado alude a una incapacidad física que tenía en el habla para decir, yo no soy el adecuado. Yo no sé cuántos de ustedes pueden mirarse a sí mismo ahora y decir, cuando ven una persona predicando, cuando ven una persona ministrando, decir, wow, yo no tengo lo que tiene esa persona. Yo no me acerco a las cualidades que debe tener esa persona para ser usado por Dios. Dios en su palabra nos dice que Él escoge a los menospreciados, a los rechazados, a los abandonados, a los olvidados, a los maltratados, a los que han tocado fondo, para mostrar su gloria en ellos. Oiga esto, ¿qué es lo que Dios hace? ¿Qué es lo que Dios busca? Más que buscar personas con grandes títulos, con una gran preparación, el Señor lo que busca son esas personas que como que las personas cuando lo miran no ven nada bueno en ellos. Es como aquellas personas que Dios dice, bueno, pero y como decían en aquel entonces de Jesús, y de Belén podrá salir algo bueno. O sea, era un pueblo de los más pequeños de la región, uno de las tribus más pequeñas, de la de Efraín. Entonces nosotros vemos que Belén de Éfrata
de la tribu de Efraín, una de las más pequeñas. La gente decía cuando se salía a la luz que de dónde provenía Jesús y las cosas que hacía, la gente se preguntaba, caramba, y de Belén podrá salirle algo bueno, y será verdad que él es de Belén. Entonces eso nos puede suceder en un momento cuando vemos esos hombres y mujeres usados por Dios, que nos puede venir a la mente y al corazón decir, mírame a mí, yo tengo incapacidades, yo no sé hablar correctamente, yo no sé hablar en público, mira de la familia donde yo vengo, en mi casa ni siquiera carro hay, mira mi condición, a mí nadie me lleva a la universidad como muchos compañeros. Y no estamos hablando que eso sea pecado, recalco. Qué bendición que tú puedas tener la bendición de que tus padres tengan un medio de transporte y que te puedan llevar guardándote del peligro que hoy día azota en las calles con la delincuencia. No estamos hablando de eso. Estamos hablando cuando usted se menosprecia a usted mismo, cuando usted entiende que en usted no hay nada de valor como para que Dios lo pueda considerar para hacer las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces es cuando Dios nos dice, no, mira, yo no me fijo en las cosas que el hombre se fija. Las cosas que satisfacen mi corazón no son las que satisfacen las expectativas de todo hombre o de toda mujer comúnmente. Y aquí vemos que en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 y 29, dice la palabra, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Cuando dicen que Dios escogió lo necio del mundo, son personas necio. Si usted quiere buscar un símil, una palabra de igual significado, va a ver que son personas ignorantes que no saben lo que tienen que hacer. Es decir, es como que yo me vea en un momento que aún si Dios me llamara, yo digo, ¿por de qué voy a hablar? ¿Qué voy a hacer? O sea, en otras palabras, me siento descalificado porque siento que no tengo una herramienta con la que yo pueda trabajar para el Señor. Y aquí vemos que en la palabra, para que lo saquemos de acá, de nuestra mente y de nuestro corazón, que Dios no anda buscando ni le satisfacen las expectativas que al hombre común y corriente le satisfacen. En los que han tocado fondo, y eso son lo que muchas veces Dios usa, porque Dios dice que en su presencia nadie se va a gloriar. Es decir, porque cuando Él me llamó, wow, yo era un duro, yo era un hombre con gran conocimiento, yo tenía una gran preparación, y yo sé que Dios me llamó por eso. En su misericordia vamos a tener que reconocer que aun cuando recibimos el llamado, reconocemos que se dice esta noche que cuando Dios te llama, te va a capacitar. Cuando Dios te llama, en el proceso te va dando las herramientas, va a desarrollar en ti las cualidades que tú necesitas para que tú alcances el propósito que ya Dios diseñó de antemano para ti. Y si Dios declaró una palabra sobre tu vida, es porque ya en el tiempo Él vio que esa palabra se cumplió, pero ahora necesita que no sobre mi vida se va a cumplir. Yo no sé cuántos de ustedes le dicen al Señor, yo quiero que tú me muestres cuál es tu propósito en mi vida. Sí, el primer propósito de Dios es salvarnos. Nos llamó por su misericordia, alcanzamos salvación, la tenemos por fe. Si recibiste a Jesús y creíste por fe en Él, si estás andando en su camino, bien, Él nos llamó. Su primer propósito es salvarte. Ahora bien, Él quiere injertarte en su propósito porque hay un ministerio de reconciliación que tenemos de pregonar, de llevarle la palabra a otros, y Él nos utiliza a nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes le han dicho, Señor, revélame cuál es el propósito que tú tienes conmigo.
Yo quiero que tú me digas cuál es ese propósito. Yo quiero que tú me reveles. Entonces eso es algo que muchas veces recibimos respuesta cuando tenemos esa inquietud, cuando tenemos esa necesidad, cuando tenemos esa hambre de que Él nos diga cuál es el propósito que tiene para cada uno de nosotros. Si yo conozco a la hermana Josefa, que es profeta de Dios, muy usada. Yo conozco a la hermana Francesca, líder de jóvenes, y yo sé que Dios la usa grandemente. Pero ahora yo quiero saber para mí, Carla Marí, ¿qué tú tienes, Señor? ¿Qué tú quieres que yo haga? Michelle Castillo, no sé cuántas veces te has preguntado, ¿qué tú quieres que yo haga, Señor? Esto quiere decir que para servirle a Dios no es necesario de antemano tener grandes capacidades o inteligencia. Ninguna limitación es un estorbo. Y ojo aquí, no estamos diciendo que no debes prepararte. Es bueno, como decíamos en un tema que tratamos, que tengas sueños y metas. Sigue preparándote, síguete capacitando. Lo que estamos hablando es que cuando Dios te llame, no necesariamente va a ser por tus capacidades. Ahora bien, cuando tienes capacidades y buenas cualidades, entonces cuando el Señor pule esas cualidades y esos talentos que tienes, entonces ahora orarás en qué? En el propósito que Él ha diseñado para ti. Y esas herramientas que tú tienes y que has trabajado de antemano, Él la puede usar. Porque si bien vemos que Pablo fue uno de los más prolíferos escritores del Nuevo Testamento, antes de que el Señor lo llamara, era un hombre preparado, conocía la palabra. Ahora bien, el Señor tuvo que pulir ese conocimiento que él tenía y dirigirlo hacia el objetivo, hacia la meta correcta. Amén, porque él tenía un conocimiento distorsionado y que además no conocía lo que era el evangelio de las buenas nuevas de salvación, que es el que todos estamos llamados a impartir. Amén, ya no es por la ley, ya no es por las cosas que hagamos, es por su misericordia. Entonces, no depende de nuestras capacidades ni nuestras cualidades. Es decir, que si hay alguno ahora mismo en este grupo que está diciendo, mira, yo realmente estoy en este grupo, pero la verdad, bueno, yo no sé de verdad. Yo vengo porque mis padres son cristianos, yo estoy en el grupo, tal vez no he tenido un encuentro con Dios todavía, tal vez Dios a mí no me habla. Y algunos dicen para subsanar esa parte, bueno, Dios habla de muchas maneras, sí, hasta la naturaleza habla de Dios. Pero dice el libro de Proverbios, capítulo 8, 17, que Él ama a los que lo aman y que los hallan los que temprano lo buscan. O sea, ustedes están a temprana edad. Ustedes tienen por delante tal vez un mayor espacio de tiempo para empezar a buscar a Dios. Yo empecé a buscar a Dios a los 36 años. Y aunque esto no es una limitación para Dios, no es lo mismo que ustedes que están llenos de vigor, de juventud, 16, 14, 15, 18, 20 años, llenos de fuerza. El Señor puede hacer grandes cosas con ustedes. Para Él no hay limitación, aclaro. Pero ustedes están empezando un camino escuchando la palabra de Dios. Ustedes tienen una semilla sembrada en ustedes, que muchas veces también el que esa semilla dé frutos también depende mucho de ustedes. Hay una parte que nos corresponde a nosotros. El buscar de Dios, el tener intimidad con Dios depende de nosotros. Debe ser algo intencional. Es decir, no va a venir una persona y va a poner y me va a imponer sus manos en mi cabeza y me va a decir, tú vas a orar mucho. Tú tienes el don de la oración. Puedo tener el don de la oración. Óigame bien, pero si no me disciplino, si no aparto tiempo de valor y de calidad para la oración, ese don no se va a expandir. Ese don no va a alcanzar su propósito. ¿Por qué? Porque yo recibí algo, pero no lo uso. Yo hice un curso de gastronomía, pero yo no hago en mi casa ni siquiera un flan de auyama. No sé si me están entendiendo. O sea, Dios puede poner cosas en mí, pero el que eso empiece a producir los frutos que Dios espera, hay una parte que me corresponde a mí. Ya Dios me dijo lo que yo tengo.
Ahora yo tengo que creer que Dios lo va a hacer a través de mí. Y que según vaya alcanzando otros niveles de gloria, en una ocasión uno de los discípulos dijo, Señor, aumentanos la fe. Y el Señor no le dijo, reciban fe. ¿Cuántos han leído esa parte en la Biblia? El Señor no le dijo, reciban. ¿Verdad que no? El Señor le dijo, mire, si la fe de ustedes fuera tan pequeña, como un granito de mostaza, mire, ustedes podrían decirle a un árbol, mira, desarráigate de la tierra y tírate en el mar, y lo haría. Es decir, que hay una parte que no corresponde. Yo recuerdo, en cuanto a limitaciones se refiere, usted tal vez me ve predicando, pero yo recuerdo que cuando estaba en la universidad venía arrastrando desde la primaria y secundaria un problema muy grande, y era una timidez extrema. Yo recuerdo que una vez trabajaba con un compañero y él me dio una palabra que me marcó. Él me dijo, mira, cómprate un libro que se llama El Muro de Ladrillos, para que te ayude. Porque él me dijo, la timidez es uno de los obstáculos más grandes para el ser humano desarrollarse. Y yo, cuando él me dio esa palabra, yo asumí un compromiso de salir de esa dificultad y de ese temor que yo tenía de hablar en público. Y créanme que cuando yo estaba en la primaria sudaba, temblaba. Cuando yo estaba en la secundaria igual, yo me ponía, miren, cuando a mí me tocaba exponer, hacer una exposición, yo temblaba. Yo duraba 3 días con un estrés que usted no se imagina. Y créanme que aún cuando llegué a la universidad, yo retiraba todas las materias que había exposición. Es decir, ¿por qué terminaba retirando todas las materias en la universidad? ¿Por qué? Porque muchas veces en la universidad hay un 70 de lo que tiene que ver de participación de todas las tareas que yo hago, pero normalmente hay un 30 que tiene que ver con una exposición o un trabajo final. De manera de que si con un 70 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo es que tú apruebas las materias, y con un 30 puedes completar el 100, si yo retiraba la materia porque no me sentía con las capacidades de hacer una buena exposición, me quedaba con un 70 y tenía que ser perfecto para yo sacar ese 70. Es decir, que cuando yo retiraba a esa materia por no querer participar de una exposición, por el pánico que me daba hablar en público, definitivamente estaba retirando la materia, porque tenía que ser demasiado, les digo, perfecto para yo poder pasar esa materia con un 70. Y yo prefería no echar el pleito, porque yo decía, es que tengo que ser perfecto, voy a tener que sacar un 70 rayando, y o sea, la persona que ustedes ven que le está hablando hoy sufría de pánico cuando tenía que hablar en público. Y hoy yo puedo hablar con ustedes, y si ustedes ven, mi cámara hoy día no está apagada. No estoy diciendo que todo el que tiene su cámara apagada, ¿verdad?, tiene el mismo problema, pero quien habla tenía ese problema, y hoy día, para la gloria de Dios, yo puedo pararme a exponer una predicación delante de muchas personas. Aunque sí es bueno resaltar que un llamado nos exige guardarnos o apartarnos en santidad para Dios. Y esto no es más que vivir una vida que agrade a Dios a través de la palabra. Es decir, cuando muchos de nosotros escuchan la palabra santidad, pensamos que es una persona que no falla en nada, que es perfecta, que todo lo hace bien. No, puede ser que sea una persona que tiene la intención y que procura en su andar agradar a Dios, pero no necesariamente es porque hace todas las cosas bien y completamente perfectas. Pudiera ser, en el buen sentido de la palabra, que se esfuerza por agradar a Dios. Es decir, cuando Dios nos llama, no le interesa nuestras capacidades, nuestras cualidades, y casi siempre no necesariamente nos escoge por nuestras buenas cualidades. Ahora bien, eso no quiere decir que después que recibimos un llamado, no estamos llamados a poner una parte de nosotros
hacer un pequeño esfuerzo para ahora sí andar en el orden de Dios. ¿Para qué? Para que Dios se sienta agradado de nosotros. Para que cuando usted imparta una palabra haya una coherencia entre lo que usted dice y su comportamiento con los demás hermanos y con las demás personas que les rodean. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, del 1 al 7, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino. Oigan esto: no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar a su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Es decir, aquí en esta carta al discípulo Timoteo nos está diciendo que estas cualidades deben adornar al hombre y a la mujer de ministerio, al hombre y a la mujer que le sirve a Dios. Dice que el que anhela obispado, entre los significados que puede tener la palabra obispo, no solo de supervisor, es la de pastor y maestro, uno que guía y enseña. Es decir, que cuando usted anhele un ministerio, cuando Dios le endose, cuando Dios le entregue un llamado, usted tiene que saber que hay cualidades que, si bien no lo adornaron, para lo cual en el momento que Dios lo escogió, como hombre y mujer llamado por Dios, debe procurar ser una persona de buen testimonio. Y como yo digo, no esforzarse por la apariencia, sino que su testimonio sea genuino. Es decir, cuando yo me esfuerzo para que la gente vean algo, ese no es un testimonio genuino. Yo solo estoy preocupado por lo que piensa la gente. Yo tengo que llevar una relación sincera con Dios, transparente con Dios, y eso siempre habrá personas que lo están viendo. Por eso dice que tenemos una gran nube de testigos. No que yo me esté esforzando en ello, porque entonces lo que estoy tratando de construir un personaje, estoy tratando de construir una escenografía que rodea al personaje que estoy creando, sino que realmente lo que yo soy verdaderamente es lo que la gente va a percibir. Entonces la palabra nos está diciendo que un hombre y una mujer escogido, llamado por Dios, debe tener algunas cualidades que le adornen. ¿Por qué? Porque ahora es un hombre que ministra y debe tener cuidado, porque debe ser de buen testimonio para los de afuera. Amén. A ustedes que están comenzando a vivir, es como si Dios le dijera: es decir, yo quiero darle unas palabras para que más o menos ustedes entiendan qué es lo que Dios está demandando de ustedes, que son jóvenes. Dios, es como si Dios le estuviera diciendo a ustedes: cumplan con sus deberes escolares, de la casa o el trabajo. Es decir, sean responsables, actúen por sus convicciones y no se dejen influenciar por el entorno que los rodea. A nadie hagan mal. Muéstrense dispuestos para ayudar. En cuanto dependa de ustedes, no participen de ningún acto de corrupción. Y muchos de ustedes se dirán: pero ¿cómo puedo participar yo en un acto de corrupción? Miren, algo que se da mucho entre los jóvenes y que quiero señalar es que muchas veces en la universidad hay jóvenes que tienen ciertas características peligrosas. A veces se roban los exámenes. Y si usted es de lo que
toma uno de esos exámenes que ese joven o esa joven se robó y lo toma, usted está haciendo parte de un acto de corrupción. Usted está violentando el proceso normal donde usted debió adquirir un conocimiento impartido por un maestro capacitado y usted prefirió ser parte de un acto de un robo porque de alguna manera se tuvo que sustraer ese examen y usted ahora lo toma y lo comparte, lo estudia y ya cuando va a tomar el examen ya usted sabe de antemano lo que va a ver en ese examen. Es decir, usted fue parte de un acto de corrupción. Usted participó de una violación a las normas éticas de su universidad. Entonces, ese es un ejemplo de cómo ustedes adolescentes en un momento de su vida podrían ser parte de un acto de corrupción sin muchas veces percibir o entender que lo están haciendo. Yo siempre digo que cuando usted no entra por la puerta, como dice la palabra, dice que el usurpador no entra por la puerta, dice el Señor. Siempre que usted reciba algo que no llegó a tu puerta, a tu mano, por los canales correspondientes, usted tiene que imaginarse que algo anda mal. Mira, te estoy vendiendo este celular nuevo, pero de repente usted se da cuenta que tiene una agenda de nombres y usted no sabe el origen de ese celular. Entonces es bueno que usted tenga cuidado, porque podemos ser parte, a veces hasta sin quererlo, por ser un poco ingenuos, de un acto de corrupción. Reciban, y aquí quiero que le presten atención a esto, reciban con gratitud todo lo que sus padres le den y respétenlos a ellos y a sus mayores. Es decir, en esta carta a Timoteo está diciendo, mira, y el hombre y la mujer de Dios debe ser hospedador, debe ser hombre de una sola mujer, debe ser mujer de un solo hombre, hospedador, no pendenciero, sobrio. Y yo quiero como extrapolarlo a cosas que ustedes viven en el día a día. Que ustedes no participen de corrupción, que sean responsables en su tarea, que se esfuercen, que vivan por convicciones, no por lo que tu compañero o compañera te está diciendo, no por la moda del momento, que ustedes aprendan a más que a menospreciar lo que sus padres le dan porque lo están comparando con otras cosas que sus padres le compran a sus amigos. Ustedes aprendan a decir, wow, mira, tal vez este no es el celular de moda, tal vez este no es el celular más caro que yo quería, pero yo sé que eso le costó a mi padre o a mi madre un esfuerzo, le costó dinero, le costó trabajo, y yo tengo que aprender a ser agradecido. Yo tengo que aprender, como dice la palabra, a honrar a mi padre y a mi madre. Yo tengo que respetarlos. Yo tengo que ser agradecido con ellos. Yo tengo que aprender a respetar a las personas mayores. Y ahí nos vamos al libro de Zacarías, capítulo 3, versículo 7. ¿Y qué estaba pasando en este momento? El libro de Zacarías es un libro llamado Los Profetas Menores. Y él estaba hablando a ese pueblo que había retornado del exilio. Ese pueblo que había sido llevado por los babilonios y que luego fue conquistado por los persas. Ese pueblo que duró más de 70 años en el exilio y que habían vuelto a una tierra inhóspita, llena de fieras, abandonada. Y la preocupación de Dios no solo era que ellos reconstruyeran el templo. La gran preocupación de Dios era que ellos no contaminaran nueva vez su corazón y que esto diera al trates una vez con que Dios tuviera que alejarse de ellos. Dios, a través del libro de Zacarías, les estaba diciendo: encárguense de mis asuntos, terminen el templo. Pero les recargo el mayor esfuerzo que Dios hacía en lo que pedía, no solo era en el templo, sino en el corazón de ellos. Y aquí en lo espiritual el Señor le estaba hablando a aquel hombre que él usó para entrarlos en la tierra prometida, que era Josué, ese sacerdote que Dios había escogido. Dice el libro de Zacarías, capítulo 3, versículo 7. Así dice Jehová de los ejércitos:
si anduviereis por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también tú guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Es como si Dios le estuviera diciendo a ustedes, mira, yo los escogí, yo los llamé, yo les entregué un propósito, y si ustedes andan en mis estatutos y en mi palabra, ustedes van a ser como uno de esos que ustedes ven predicando, que son de ejemplo y de admiración para todos nosotros. Dios dice, mira, tú vas a ocupar un lugar así como ellos lo ocupan. Tú vas a ser parte de ese remanente que yo escojo y que mando para impartir mi palabra, para hacer saber mi voluntad al pueblo. Si eres un creyente, tienes que saber que no existen prerequisitos para ser escogidos y usados por Dios. Aunque es bueno resaltar que hay una característica que ha distinguido a esos hombres y mujeres cuando recibieron el llamado. Recogemos un poco. Es decir, cuando Dios llama a un hombre o una mujer para servirle, para entregarle un propósito, un ministerio, no necesariamente significa que Dios se impresionó por sus grandes cualidades. Seguimos porque cuando Dios nos escoge y nos llama, bien nos exige un comportamiento diferente, que seamos hombres y mujeres apartados para Dios. Continuamos diciendo que Dios nos dice que cuando Él nos llama y nos escoge, si andamos en su palabra, nosotros, al igual que esos hombres y mujeres que nos sirven de modelo, que admiramos, vamos a ser como ellos, vamos a estar entre ese pequeño remanente. Pero nos dice que había una característica en común con esos hombres y mujeres que Dios llama. Vamos a ver cuál es esa característica. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo del 7 al 10. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. ¿Por qué empieza diciendo aquí la palabra y la tercera vez? Porque dice la palabra que Samuel ministraba en el templo. Samuel dormía en el templo junto con Elí. Y dice que Samuel escuchó esa voz que le dijo, Samuel, Samuel. Y él le respondió, heme aquí. Es como cuando tu mamá te llama y tú le dices, mami, voy. Él le dijo, heme aquí, pero dice que se levantó y fue corriendo hasta donde estaba Elí. Es como cuando tu mamá te llama y tú le dices, mami, voy. Entonces te sale corriendo por donde su mamá y le dice, dime, mami. Entonces cuando Samuel se levantaba y iba hacia donde estaba Elí, le decía, heme aquí. Entonces dice que Elí le decía, pero yo no te he llamado. Entonces dice que Samuel volvía y se acostaba. Y Dios volvía y le decía a Samuel, Samuel, Samuel. Y él decía, heme aquí, entendiendo que era su padre espiritual Elí que le hablaba. Y decía, heme aquí, se levantaba y iba al lugar donde estaba Elí. Le decía, heme aquí, ¿en qué puedo servirte? Y él le decía, no, yo no te he llamado. Así que ya la tercera vez Elí dijo, mira, no soy yo que te estoy llamando. Cuando cuando el Señor te vuelva a llamar, tú le vas a decir, heme aquí, habla porque tu siervo oye. Entonces, había una característica que distingue a esos hombres y mujeres con un llamado, y era la disposición. Cuando tenían ese llamado a caminar en la dirección que Dios había pautado, que ya Dios había escrito para ellos.
Mostrar disposición para hacer lo que Dios nos mande no significa que tenemos lo necesario para el llamado. Escuche esto. Mostrar disposición para hacer lo que Dios nos mande no significa que tenemos lo necesario para el llamado. Son dos cosas diferentes. Sino que confiamos en un Dios de poder y gloria que nos capacitará y proveerá todo lo que nos haga falta. Es decir, que cuando nos mostramos dispuestos ante un llamado de Dios, no necesariamente es porque pensamos que tenemos todo lo necesario, sino porque sabemos y confiamos que el Dios de gloria al que le servimos pulirá, desarrollará en nosotros las cualidades, las herramientas necesarias para que ese llamado sea fructífero, para que ese llamado alcance el propósito que ya Dios diseñó. Amén. Libro de Éxodo, capítulo 3, estamos terminando, versículo del 1 al 4. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Esa fue la actitud primera de aquellos hombres que en la antigüedad fueron usados por Dios, que recibieron un llamado. Samuel le dijo: heme aquí, tu siervo oye. Y aquí Moisés, ante el llamado de Dios, le dice: heme aquí. Eso implícitamente expresa una disposición para lo que Dios quiere hacer en nosotros. Moisés recibió el llamado de Dios para liberar a su pueblo, pero sabía que con sus fuerzas no era posible. Es necesario caminar de la mano de Dios, sin lo cual ningún ministerio o llamado prosperaría. Es decir, cualquier llamado o ministerio que nos sea entregado, nosotros debemos procurar de tener una relación cercana, de tener una relación íntima, de buscar el rostro de Dios cada día, para que esa presencia de Dios vaya llenándonos, para que esa presencia de Dios nos vaya saturando, para que esa gracia que Dios va a depositar en nosotros sea manifiesta en la vida de aquellas personas que necesitan sanidad, que necesitan una palabra para salir del hoyo en que se encuentran, para salir de la miseria en que se encuentran. Tal vez jovencitos o compañeros de ustedes en la universidad, en el colegio, son menospreciados, son golpeados a veces en sus hogares. Muchas veces vienen de hogares donde solamente está papá o está mamá. Y muchas veces se nos dice que tu papá es papá y mamá, pero nunca tu mamá va a llenar el espacio de ese padre ausente. Igual manera, si es tu padre que te está formando y tu madre no está, tu padre nunca va a poder llenar ese espacio que debió haber llenado tu madre. Entonces es necesario que ustedes sean los que Dios, los hombres y mujeres que Dios va a usar, los adolescentes, los niños, adolescentes que Dios va a usar para que otros jóvenes como ustedes, que tal vez no vienen de hogares cristianos, puedan recibir una palabra de consolación, puedan en medio de su miseria buscar el rostro de Dios
y entender de que el problema que hay en su hogar, de que el problema que hay en su vida, hay un Dios de gloria, hay un Dios de poder que puede darle solución a ese problema. Y eso ustedes son los encargados de transmitirle esa fe. Pero para yo poder dar, primero tengo que tener. Para yo poder impartir, primero tengo que haber sido llenado. Tengo que tener en mi depósito para yo poder darle a otros. De manera que es necesario que usted sea una persona dispuesta a buscar el rostro de Dios. Porque no todo el mundo quiere buscar el rostro de Dios. No todo el mundo quiere levantarse de madrugadas a orar. No todo el mundo toma tiempo para orar 2 o 3 veces al día. No todo el mundo toma, aunque sea 1 o 2 o 3 días en la semana para ayunar. Y yo les digo, si ustedes quieren hacer la diferencia, Dios le puede entregar un llamado, Dios le puede entregar el propósito para revelárselo para cuál los escogió, pero hay una parte que le corresponde a ustedes. Tiene que haber una disposición en ustedes a caminar en la dirección que ya Dios pautó de antemano para ustedes. Amén. Éxodo capítulo 3, versículos 11 y 12. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, es decir, Dios: ve, porque yo estaré contigo. De manera de que cuando Dios le entrega un llamado, lo que debe haber en ti es esa disposición de caminar hacia la dirección, les decía, que Dios escogió, y tener la seguridad de que Dios camina conmigo. Y no que yo me lo imagine, es que usted va a conocer que hay un Dios que está vivo, que hay un Dios que es real, que te va a acompañar en todo el proceso para que tú alcances el propósito. Amén. Debemos mostrarnos dispuestos para el servicio, pedírselo a Dios y Él nos pondrá en el lugar correcto. Y yo quiero leer nuevamente estas palabras. Debemos mostrarnos dispuestos para el servicio, pedírselo a Dios y Él nos pondrá en el lugar correcto. Y ojo, yo no estoy diciendo ahora que salgan toditos corriendo a donde la pastora, a donde Francesca, y le digan: Francesca, yo quiero la prédica del sábado que viene. Mira, Francesca, yo quiero que tú me pongas a hacer algo. Hay algo que yo siempre le digo a las personas: sí, es bueno estar dispuesto, pero hay algo que usted debe tratar de buscarlo en intimidad. Métase en intimidad con Dios. Pídale que le revele cuál es el propósito que Él tiene contigo. Dile: Señor, revélame, ¿cuál es tu propósito para mí? ¿En qué tú quieres que yo te sirva? Y miren, yo le garantizo que usted no va a tener que tocar una puerta. Yo les garantizo que las puertas se van a abrir para ustedes. Pero ¿saben cuál es esa condición para que esto suceda? Cuando yo le pido a Dios que me use, cuando yo quiero ser usado por Dios, hay una condición, hay una característica que debe primar en esa búsqueda. Y está en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Oiga esto: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Es decir, no busquen reconocimiento. Ojo, no busquen reconocimiento. Cuando tú buscas intimidad con Dios, cuando tú te metes en la presencia de Dios, cuando tú te humillas, lo que estás diciendo es que cedes tu voluntad y deja que sea la voluntad de Dios que tome control sobre tu vida. Y Él está diciendo aquí que cuando yo me someto mi voluntad a su voluntad, Él me va a exaltar. Es decir, no tienes que buscar pelear un lugar. Dios es el que te va a colocar en ese lugar en el que Él quiere que tú estés. Amén.
Y para terminar, en lo que, voy a orar y le voy a pedir a Dios que me diga cuál es su propósito. Ahora bien, yo me podría hacer una pregunta. Wani, Cárdenas, Carla Marí, se podrían hacer una pregunta. Bueno, se lo voy a pedir a Dios. No debo pelear por un lugar en el ministerio porque Dios es el que me va a colocar en el lugar que Él quiere que yo esté. Pero en lo que Dios me revela su llamado, en lo que en lo que se cumple el propósito de Dios en mi vida, sigo buscando la presencia de Dios, sigo sometiendo mi voluntad a la voluntad de Dios. ¿Qué puedo ir haciendo yo en lo que Dios me muestra o me revela su voluntad, su propósito para mí? Puedo darles un consejo personal. Empiecen haciendo pequeñas cosas. Ojo, empiecen haciendo pequeñas cosas. Pueden conseguir tratados. Pueden un día escoger 5 o 10 tratados y llévenlo a su escuela, al profesor o en su trabajo, tal vez algún vecino. Escoja 5 trataditos un día y repártalos. Posteando versos bíblicos en Facebook y en Instagram. Mira, hoy día la mayoría de ustedes que son ya jóvenes, que viven ya en el siglo XXI, donde hay una tecnología ya bastante, ¿verdad? Campante, que cada día surgen cosas nuevas, la tecnología va a una velocidad sorprendente. Es difícil que muchos de ustedes no tengan un Facebook, no tengan un Instagram. Empiecen posteando versículos bíblicos. Olvídense de los likes, si me le dieron likes, si no me le dieron likes. Olvídense de los likes. No vivan pendientes a satisfacer ese ego a través de los likes. Tengan la satisfacción de que si ustedes son un instrumento en la mano de Dios, cuando ustedes lanzan la palabra, esa palabra va a llegar al corazón de la persona que Dios quiere que la reciba. Y esa palabra va a hacer lo que Dios quiere que haga cuando usted la lance. De manera de que su gran preocupación no sea si me le dieron 1, 2 o 3 likes al versículo que yo posteé. Es que cuando una persona sea ministrada por un versículo o por una palabra que ustedes postearon, no necesariamente ustedes van a recibir una retribución de esa persona, pero sí de parte de Dios. Porque Dios bendice a sus hijos. Y Dios dice que todo obrero es digno de su salario. Y que todo aquel que le sirve recibirá retribución. Y si bien no hacemos las cosas para recibir un beneficio, Dios dice que Él bendice a sus hijos. Y que no hay uno que ministre en su templo que por ello no reciba retribución. Amén. Entonces, vamos a empezar a hacer ¿qué? Pequeñas cosas. Y el Señor nos dice, si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Es decir, no es necesario que empecemos con grandes cosas. Un pastor no necesariamente empieza alquilando un local para 5,000 personas. Un pastor muchas veces empieza con un llamado en la sala de una casa o en un espacio disponible en cualquier hogar de cualquier persona. Es decir, empezamos pequeño y vamos creciendo. Dios nos va llevando a ese propósito. Y Él nos dice que si en lo poco le somos fiel, en lo mucho nos pondrá. Así que yo quiero cerrar esta predicación con estas palabras que hemos impartido, esperando que el Señor haya tratado con tu corazón, que el Señor se encargue de germinar esa palabra que ustedes han recibido, que sea Él que produzca ese despertar en ustedes, para que no se vean como defectuosos, que no se vean como que Dios no puede usarlo, como que no tienen lo necesario. No importa lo que hayas tenido en tu mente y en tu corazón antes de escuchar estas palabras.
no tienes que tener grandes cualidades, no tienes que ser una persona con muchos conocimientos, porque más que buscar esas cosas, más que pensar que esas son las expectativas que Dios satisface cuando escoge a un hombre o una mujer. Por el contrario, él dice que muchas veces lo que escoge son aquellos que él entiende que no tienen de qué jactarse en su presencia. Muchas veces podemos ya más jactarnos de lo que Dios hace en nosotros, cuando nos llena de suma alegría poder compartir las cosas que Dios hace, que lo que fuimos en ese momento que recibimos un llamado.